Me llamo Evaristo Beltrán Quiñones. Tengo 67 años y toda mi vida trabajé como maestro albañil en Guadalajara. Lo que voy a contar es algo que pasó hace poco más de un año, en diciembre, cuando mi hija Nayeli y su esposo Fabián me dijeron que habían vendido la casa donde yo vivía. La casa que yo construí con mis propias manos durante 30 años. La casa donde mi esposa Carmen murió. Lo dijeron así nomás, en la cena de Nochebuena, como quien anuncia que cambiaron de coche. Me dijeron que tenía un mes para irme. Lo que ellos no sabían es que yo ya lo había descubierto todo meses antes. Pero eso no lo supieron hasta que fue demasiado tarde. Pero antes de continuar con la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. La casa queda en la colonia Loma Bonita. No es grande, pero tiene 2 plantas, cochera y un patio donde Carmen sembraba chiles y cilantro. Empecé a construirla en el 92, block por block, fin de semana tras fin de semana. Tardé años en terminarla. Carmen elegía los colores, yo levantaba las paredes. Cuando ella murió, hace 6 años, la casa quedó como ella la dejó. Sus macetas, su cocina, todo. Nayeli es mi única hija. Tiene 42 años. Se casó con Fabián Alcocer hace 11. Fabián trabaja en una empresa de publicidad, o eso dice. Siempre anda bien vestido, con reloj y perfume. Habla mucho. Sonríe más de lo necesario. Desde que se casaron, Nayeli cambió. No sé si él la cambió o si ella ya era así, y yo no lo había visto. Pero cambió. Al principio venían seguido. Los domingos comíamos juntos. Traían a los niños, Gael y Aitana. Yo les cocinaba. Veíamos la tele. Nayeli todavía me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Fabián se quedaba callado, en el celular, pero no molestaba. Luego las visitas se espaciaron. Primero cada 15 días. Después, una vez al mes. Después solo en cumpleaños o fechas importantes. No recuerdo cuándo exactamente empezó a sentirse raro. Fue gradual. Como cuando una pared empieza a rajarse y no lo notas hasta que la grieta ya es grande. Un día llegué a la casa y encontré a Fabián adentro. Solo. Yo no le había dado llave. Le pregunté cómo había entrado. Nayeli me dio una copia, suegro, por cualquier cosa. No dije nada. Me pareció raro, pero no quise hacer problema. Carmen siempre me decía que yo era muy desconfiado, que debía confiar más en la familia. Entonces, no dije nada. Otro día, tal vez 2 semanas después, llegué del trabajo y vi que habían movido muebles. La alacena de la cocina estaba corrida. Las fotos del librero estaban en otro orden. Le marqué a Nayeli. Me dijo que habían pasado a recoger unas cajas que dejaron guardadas. Que no me preocupara. Empecé a notar que cuando venían ya no me preguntaban cómo estaba. Entraban, saludaban rápido, se ponían a revisar cosas. Fabián abría cajones. Nayeli tomaba fotos de los cuartos con su celular. Una vez le pregunté para qué las fotos. «Ay, papá, es que le quiero enseñar a una amiga cómo quedó la remodelación. Pero yo no había remodelado nada en años. No insistí. Carmen me decía que yo siempre buscaba pleito donde no había. Pero algo no cuadraba. Los niños, Gael y Aitana, dejaron de venir. Gael tenía 9 años, Aitana 6. Antes se quedaban a dormir los sábados. Yo les hacía hot cakes en la mañana. Les enseñaba a arreglar cosas. Gael me ayudaba a cambiar focos, a pintar. Aitana se quedaba en el patio con las plantas. Un día le pregunté a Nayeli por qué ya no los traía. «Están muy ocupados con la escuela, papá. Ya sabes cómo es». Era mentira. Los niños no tenían más escuela que antes. Nayeli simplemente había dejado de traerlos. No dije nada. Pensé que tal vez era mi culpa, que tal vez yo era muy aburrido para ellos, que a lo mejor ya no querían venir. Una tarde de septiembre, Fabián llegó solo. Traía una carpeta. Me dijo que necesitaba que firmara unos papeles. «Es puro trámite, don Evaristo, para lo del predial». Nayeli me pidió que se los trajera. Le pregunté qué papeles. Me dijo que eran del municipio, algo del impuesto de la casa.
Yo no entendía mucho de esos trámites. Carmen era la que llevaba esas cosas. Desde que ella murió, Nayeli me había ayudado con los papeles. Yo confié. Firmé donde Fabián me señaló. Ni siquiera leí bien. Él se fue rápido. Esa noche no pude dormir. Algo en la forma en que Fabián había sonreído al guardar los papeles me dejó inquieto. Me levanté. Busqué en el buró las copias de los documentos de la casa. Las escrituras. Todo estaba en orden. Carmen siempre guardaba todo. Pero había una carta del notario que no recordaba haber visto antes. Estaba fechada 3 años atrás. Decía algo sobre una modificación en el registro de propiedad. No entendí. Me quedé con eso en la cabeza varios días. Octubre llegó y las visitas de Nayeli se volvieron más frecuentes. Pero no eran visitas normales. Ella llegaba con Fabián, revisaban cosas, medían paredes, tomaban notas. Una vez, Fabián se paró en el patio y dijo: «Aquí cabría un jacuzzi pequeño». Nayeli se rió. Yo pregunté de qué hablaban. Ella dijo que solo estaban imaginando cosas, que no me preocupara. Pero la forma en que lo dijo, como si yo fuera un niño al que había que calmar, me molestó. No dije nada. Una mañana de noviembre, llegó un señor que dijo ser valuador. Preguntó si podía entrar a ver la casa. Le dije que quién lo mandaba. Me dijo que el propietario. Le dije que el propietario era yo. Él miró una libreta y dijo: «Según mis datos, la propietaria es la señora Nayeli Beltrán». Cerré la puerta. Me quedé parado ahí, en el pasillo, tratando de entender qué había pasado. Busqué los papeles otra vez. Leí la carta del notario con más cuidado. Decía algo sobre una donación en vida que yo había autorizado. No recordaba haber autorizado nada. Entonces pensé en los papeles que Fabián me había traído a firmar, los del supuesto predial. Llamé a Nayeli. Le pregunté directo si la casa estaba a su nombre. Hubo un silencio largo. Luego dijo: «Papá, era lo mejor, por si te pasaba algo, para evitar problemas con la herencia». Le dije que por qué no me lo había explicado. Ella dijo que sí me lo había explicado, que yo había firmado todo, que estaba de acuerdo. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en la cocina. Miré las paredes que yo había levantado, el piso que yo había puesto, la ventana que arreglé 3 veces hasta que quedó bien. Todo estaba a nombre de mi hija y yo ni siquiera lo sabía. Me serví un café. No sabía qué pensar. Carmen me decía que la familia era lo más importante, que Nayeli siempre iba a cuidarme. Pero Carmen ya no estaba y yo empezaba a sentir que algo se estaba rompiendo. Pasaron 2 semanas. Nayeli no volvió a llamar. Fabián tampoco. Los niños seguían sin venir. Me quedé callado. Seguí yendo a trabajar. Seguí regando las plantas de Carmen. Seguí como si nada. Pero por dentro algo había cambiado. Empecé a observar más, a prestar atención, a guardar cosas. Un sábado de finales de noviembre, Gael llegó solo. Tocó la puerta y cuando abrí lo vi ahí parado, con su mochila. Me dijo que había tomado el camión porque quería verme. Le pregunté si Nayeli sabía que estaba aquí. Bajó la mirada. Le dije que iba a casa de un amigo. Lo dejé pasar. Le hice de comer. No hablamos mucho. Después, cuando estaba por irse, me preguntó: «Abuelo, ¿es cierto que te vas a ir de la casa?». Me quedé congelado. Le pregunté quién le había dicho eso. Él me miró como si no quisiera hablar. Lo escuché. Mi papá le dijo a mi mamá que ya casi se cerraba la venta, que tú te ibas a ir a vivir a otro lado. No respondí. Gael se fue. Yo me quedé ahí, en la sala, viendo cómo oscurecía. No encendí las luces. Me quedé pensando en esa palabra. Venta. Entonces entendí. No era solo que la casa estuviera a nombre de Nayeli, era que ellos la iban a vender, y yo no sabía nada. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cocina hasta que amaneció. Pensé en Carmen, en todo lo que habíamos trabajado, en los años que tardamos en juntar para cada bolsa de cemento, cada varilla, cada tubo. Pensé en Nayeli de niña, corriendo en el patio cuando todavía no había techo, en Gael y Aitana, jugando donde antes solo había tierra. Pensé en que todo eso se iba a perder, y pensé en que yo había confiado,
en que yo había firmado sin leer, en que yo había sido un tonto. Pero también pensé en otra cosa. Pensé en que todavía había tiempo, en que ellos no sabían que yo ya lo había descubierto, en que si me quedaba callado, si seguía actuando como si nada, tal vez podía hacer algo. No sabía qué, pero algo. A la mañana siguiente llamé a mi sobrino Íñigo Serrano Beltrán, hijo de mi hermana Rocío. Él vive en Monterrey, trabaja en no sé qué de empresas. Siempre ha sido listo para los negocios. Le conté todo. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo: «Tío, necesito que me mandes fotos de todos los papeles que tengas. Todo. Escrituras, recibos, la carta del notario. Todo». Le pregunté qué iba a hacer. Él dijo: «Primero vamos a ver qué se puede hacer. No te muevas. No digas nada. Actúa normal. Colgamos». Pasé el resto del día buscando papeles. Encontré todo lo que pude. Se lo mandé por WhatsApp. Íñigo me respondió hasta la noche: «Hay cosas raras aquí, tío. Voy a hablar con un abogado». Diciembre empezó y Nayeli volvió a aparecer. Pero ahora venía diferente. Más seguido. Más revisora. Más impaciente. Fabián también. Hablaban en voz baja cuando creían que yo no los oía. Una tarde los escuché en el patio. Fabián decía: «Ya tenemos comprador. Solo falta que el viejo se mueva». Nayeli respondió algo que no alcancé a oír, pero la palabra viejo me quedó grabada. El viejo. Así me decían. No Evaristo. No don Evaristo. El viejo. Íñigo me llamó 2 días después. Me dijo que había hablado con un notario de confianza en Guadalajara, don Teófilo Arreola. Me dio la dirección. Me dijo que fuera a verlo. Que no le dijera nada a Nayeli. Fui. Don Teófilo era un señor mayor, serio, de lentes. Me recibió en su oficina. Le conté todo. Él revisó los papeles que le llevé. Tardó un rato. Luego levantó la vista. «Don Evaristo, usted firmó una donación. La casa ya no es suya legalmente». Sentí que todo se me venía encima. Le pregunté si no había nada que hacer. Él se quedó pensando. «Depende. Si hay vicios en la donación, si hay fraude, si se puede probar que usted no fue informado adecuadamente, tal vez. Pero es complicado y largo». Le dije que no tenía tiempo, que ellos ya estaban vendiendo. Don Teófilo asintió. Luego dijo algo que no esperaba. Su sobrino me llamó. Me contó de una idea. Es arriesgada, pero podría funcionar. No entendí. Don Teófilo me explicó. Íñigo quería comprar la casa, él mismo, a través de una empresa que tenía en Monterrey, pero no como comprador normal. Como comprador que iba a incluir en el contrato una cláusula especial, una cláusula que me garantizara seguir viviendo ahí, indefinidamente, sin pagar renta. Si su hija ya está vendiendo, necesitamos actuar rápido. Necesitamos que ella crea que somos un comprador cualquiera, que no sepa que es su sobrino, que firme sin sospechar. Me quedé en silencio. Era como un juego, un engaño. Pero ellos me habían engañado primero. Don Teófilo me miró. ¿Confía en su sobrino? Dije que sí. Don Teófilo asintió. Entonces déjemelo a nosotros. Usted solo actúe normal, no diga nada. No pregunte nada. Haga como si no supiera nada de esto. Salí de ahí con la cabeza llena de preguntas, pero también con algo parecido a la esperanza. Una semana después, el 15 de diciembre, Nayeli llegó con Fabián y una mujer que no conocía. Me dijeron que era de una inmobiliaria. La mujer me saludó, miró la casa, tomó fotos. Fabián estaba feliz. Nayeli evitaba mi mirada. La mujer se fue. Nayeli me dijo: «Papá, hay alguien interesado en la casa. Es buena oferta. Creo que vamos a vender pronto». Le pregunté a dónde iba a ir yo. Ella dijo: «Ya veremos. Podemos buscar un departamento chico. Algo más fácil de mantener para ti». No dije nada. Fabián sonrió. Ellos se fueron. Yo me quedé ahí, en la sala, viendo por la ventana, pensando en que todo estaba en movimiento, en que ellos no sabían nada, en que yo tampoco sabía si el plan de Íñigo iba a funcionar. Pero era lo único que tenía. 3 días después, el 18 de diciembre, sonó mi celular. Era Íñigo. «Tío, ya está».
La inmobiliaria aceptó nuestra oferta. Vamos a comprar la casa. Don Teófilo ya tiene todo listo. Solo falta que ellos firmen. Le pregunté cuándo. Íñigo dijo, en 2 días, el 20, en el despacho de don Teófilo. Le pregunté si Nayeli iba a sospechar. Íñigo dijo, no. La empresa está a nombre de un socio mío, todo legal. Ella no va a saber que soy yo hasta que sea demasiado tarde. Colgamos. Yo me quedé sentado en la cocina. Era 20 de diciembre. Faltaban 4 días para Nochebuena. Pensé en que tal vez todo iba a salir bien, o tal vez no. Pero ya no había vuelta atrás. El 20 en la tarde, Nayeli me llamó. Estaba emocionada. Papá, ya vendimos. Ya se firmó todo. El comprador es una empresa del norte. Pagaron bien. Ahora sí vamos a poder acomodar las cosas. Le pregunté qué cosas. Ella dijo, ya luego hablamos. Ahora vente a cenar el 24. Vamos a estar en casa de Fabián. Va a ser una cena bonita. Dije que sí. Colgó. Me quedé viendo el teléfono. Pensé en que ella no sabía. En que Fabián no sabía. En que ellos creían que habían ganado. Pero la casa ya no era de ellos. Era de Íñigo. Y yo tenía el derecho de quedarme ahí para siempre. Esa noche llamé a don Teófilo. Le pregunté si todo estaba en orden. Él dijo, todo perfecto, don Evaristo. La cláusula está ahí. Están firmada. Están notariada. Usted se queda en su casa. No pueden sacarlo. Colgué. Por primera vez en meses, respiré tranquilo, pero todavía faltaba algo. Ellos no sabían, y yo iba a tener que decirles. O ellos iban a intentar sacarme, y ahí iban a descubrirlo. No sabía cuándo ni cómo. Solo sabía que se iba a poner feo. El 24 de diciembre llegó. Me preparé para ir a la cena. Me puse una camisa limpia. Tomé las llaves. Cerré la puerta de mi casa, de la casa que ahora era de Íñigo, pero que también era mía, para siempre. Me subí al coche. Manejé hasta la casa de Fabián. Cuando llegué, Nayeli me abrió la puerta. Estaba sonriendo. Fabián estaba adentro, sirviéndose una copa. Los niños estaban en la sala, viendo la tele. Me saludaron de lejos. Nos sentamos a cenar. Fabián abrió una botella de vino. Brindó. Por un año nuevo lleno de cambios. Nayeli se rió. Yo tomé un sorbo. No dije nada. La cena siguió normal. Hasta que Fabián se limpió la boca con la servilleta y me miró. Don Evaristo, hay algo que queremos decirle. Fabián dejó la servilleta sobre la mesa. Miró a Nayeli. Ella asintió. Él se aclaró la garganta. Don Evaristo, ya vendimos la casa. Usted ya lo sabe. El trato se cerró hace 4 días. La empresa que compró va a tomar posesión en enero. Necesitamos que usted desocupe antes del 31. Lo dijo así, como quien avisa que va a llover. Nayeli no me miraba. Tenía la vista clavada en su plato. Los niños seguían en la sala, ajenos a todo. Yo tomé otro sorbo de vino. No dije nada. Fabián continuó. Sabemos que es rápido, pero no se preocupe. Ya hablamos con unos conocidos que tienen un departamento en renta. Es chico, pero está bien. 2 cuartos. Cocina equipada. Le podemos ayudar con la mudanza. Nayeli levantó la vista. Me miró como esperando que yo dijera algo. Agradeciera. Aceptara. Yo seguí callado. Fabián se movió en su silla. Sirvió más vino en su copa. Don Evaristo, entienda, la casa ya no era suya desde hace 3 años. Estaba a nombre de Nayeli. Ella decidió venderla. Es su derecho. Asentí despacio. Fabián pareció relajarse. Nayeli también. Pensaron que yo había entendido, que me había rendido. Terminamos de cenar. Me despedí temprano. Dije que estaba cansado. Nayeli me acompañó a la puerta. Papá, sé que es difícil, pero es lo mejor. Vas a ver que el departamento te va a gustar. Está cerca de todo. No respondí. Me subí al coche. Manejé de regreso a la casa. A mi casa. La que ellos creían que ya no era mía. Cuando llegué me quedé sentado en el coche unos minutos, viendo la fachada, las ventanas.
El portón que yo había pintado el año pasado. Todo seguía ahí. Todo seguía siendo mío, aunque ellos no lo supieran. Entré, cerré la puerta. Me serví un vaso de agua. Me senté en la cocina. Pensé en llamar a Íñigo, decirle lo que había pasado, pero era tarde. Decidí esperar a la mañana siguiente. Por ahora, lo importante era seguir actuando normal, dejar que ellos creyeran que yo iba a obedecer. El día después de Navidad, Nayeli me llamó. Me preguntó si había pensado en el departamento. Le dije que sí, que iba a ir a verlo. Ella pareció aliviada. Me dio la dirección. Quedamos en que iríamos juntos al día siguiente. Colgué. Llamé a Íñigo. Le conté lo de la cena. Déjalos que crean que vas a moverte, tío. Mientras más confiados estén, mejor. Cuando intenten sacarte, ahí es cuando revelamos todo. Le pregunté cuándo iba a hacer eso. Él dijo que seguramente pronto. Que ellos iban a empezar a presionar, a exigir, a amenazar tal vez. Y ahí era cuando yo iba a usar las cartas que tenía. Por ahora solo aguanta. No digas nada. Actúa como si fueras a irte. Pasaron 3 días. Nayeli me llevó a ver el departamento. Quedaba en una colonia que yo no conocía. Edificio viejo. Escaleras angostas. El departamento estaba en el 3er piso. Era pequeño, oscuro. Olía a humedad. La dueña nos recibió. Nayeli habló por mí. Preguntó precios, condiciones, depósito. Yo me quedé parado en la sala diminuta, viendo por una ventana que daba a un callejón. La dueña dijo que necesitaba 2 meses de anticipo. Nayeli dijo que no había problema. Mi papá se muda en unos días. ¿Verdad, papá? Asentí. La dueña sonrió. Dijo que podíamos firmar el contrato cuando quisiéramos. Salimos. En el coche, Nayeli iba contenta. ¿Viste? No está tan mal. Es perfecto para ti. Vas a estar más cómodo. Menos espacio que limpiar. Menos gastos. No dije nada. Llegamos a la casa. Nayeli entró conmigo. Empezó a revisar cosas. A calcular qué me iba a llevar y qué no. Esto no va a caber en el departamento. Ni este sillón. Ni este librero. Podemos vender algunas cosas. O regalarlas. Hablaba de los muebles que Carmen y yo habíamos comprado. De las cosas que llevaban ahí décadas. Como si fueran basura. Me quedé callado. Ella siguió. Midió. Anotó cosas en su celular. Luego se fue. Yo me quedé solo. Miré el sillón que ella había dicho que no cabía. Era el que Carmen había elegido. El que estaba en la sala desde que los niños eran chicos. Pensé en tirarlo. En quemarlo. En que ellos nunca lo tocaran. Pero no hice nada. Solo lo miré. Los días siguientes fueron iguales. Nayeli llamaba. Preguntaba si ya había empezado a empacar. Fabián también llamaba. Decía que el comprador estaba preguntando cuándo iba a desocupar. Que no se podía atrasar. Que había fechas, contratos, penalizaciones. Yo decía que sí, que estaba empacando. Que pronto iba a estar listo. Ellos se tranquilizaban. Pero yo no empacaba nada. Seguía viviendo normal. Regando las plantas, cocinando, viendo la tele, saliendo a trabajar. Como si nada fuera a cambiar. Porque nada iba a cambiar. Ellos solo no lo sabían. El 28 de diciembre, Fabián llegó con una camioneta. Traía a un muchacho con él. Me dijo que venían a ayudarme a bajar algunas cosas. Que ya era tiempo de ir adelantando. Yo les dije que todavía no había decidido qué llevarme. Fabián frunció el ceño. Don Evaristo, el tiempo se acaba. Ya es 28. Tiene 3 días para salir. Le dije que lo sabía. Que no se preocupara. Fabián intercambió una mirada con el muchacho. Luego se fue. Esa noche, Nayeli me llamó molesta. Papá, Fabián me dijo que no has empacado nada. ¿Qué te pasa? ¿No entiendes que tienes que irte? Le dije que sí entendía, que iba a empacar. Ella respiró hondo. Mañana voy para allá. Voy a ayudarte. No podemos perder más tiempo. Colgó. Yo me quedé sentado en la cocina. Pensé en que ya se estaban poniendo nerviosos, en que el plan estaba funcionando.
en que pronto iban a presionar más. Y ahí era cuando yo iba a revelar todo. Al día siguiente, 29 de diciembre, Nayeli llegó temprano. Traía cajas, cinta adhesiva, marcadores. Entró como tromba. Empezó a empacar cosas de la cocina. Platos, vasos, ollas. Yo la dejé. Me senté en la sala. La vi moverse de un lado a otro, envolviendo, guardando, tirando. En un momento sacó unas tazas que eran de Carmen. Las miró. Las tiró en una caja sin cuidado. Una se quebró. Ella ni se dio cuenta. Siguió empacando. Después de 2 horas, se detuvo. Me miró. «Papá, ayúdame. No puedo hacer todo yo sola». Le dije que no quería empacar todavía. Ella dejó caer una caja al suelo. «¿Cómo que no quieres? Tienes que irte mañana». Le dije que tal vez no me iba mañana, que tal vez me quedaba un poco más. Su cara cambió. Se puso roja. «¿Cómo que te quedas? La casa ya no es tuya. Ya se vendió. El comprador va a venir». Me quedé callado. Ella se acercó. «Papá, no puedes hacer esto. La venta ya está hecha. El dinero ya se pagó. Si no sales, vamos a tener problemas legales. ¿Entiendes?» Asentí. Pero no moví ni un músculo. Nayeli se dio la vuelta. Marcó a Fabián. Le contó. Él llegó media hora después. Venía serio. «Don Evaristo, no sé qué está pensando, pero esto no es un juego. La casa ya tiene nuevo dueño. Si usted no sale, ellos pueden llamar a la policía. Pueden demandarlo. ¿Eso quiere?» Le dije que no quería problemas, pero que tampoco me iba a ir todavía. Fabián apretó los puños. «¿Por qué no? ¿Qué le pasa? ¿Se volvió loco?» Nayeli lo detuvo. Le dijo que mejor se fueran, que hablaran con el comprador, que vieran qué se podía hacer. Se fueron. Yo me quedé ahí, viendo las cajas a medio llenar, las cosas de Carmen tiradas, la casa vuelta un desastre. Empecé a acomodar todo de nuevo, despacio, con cuidado, como si nada hubiera pasado. Esa noche no dormí. Sabía que al día siguiente iba a ser el límite. 31 de diciembre. El día que supuestamente yo tenía que desocupar. Sabía que Nayeli y Fabián iban a venir, que iban a traer gente, que iban a intentar sacarme. Y ahí era cuando todo iba a explotar. Amanecí temprano. Me bañé. Me puse ropa limpia. Preparé café. Esperé. A las 10 de la mañana llegaron Nayeli, Fabián y 2 hombres que no conocía. Uno de ellos se presentó como el representante de la empresa compradora. El otro era abogado, dijo. Fabián traía papeles. Nayeli se veía cansada, ojorosa, como si tampoco hubiera dormido. El representante habló primero. «Señor Beltrán, venimos a tomar posesión de la propiedad. El contrato establece que hoy es la fecha límite de desocupación. Le pedimos que por favor se retire para evitar problemas mayores». Le dije que no me iba a ir. El abogado sacó unos papeles. «Señor Beltrán, aquí está la escritura. La venta está hecha, registrada, legal. Si usted no desocupa, procederemos legalmente». Asentí. Luego dije algo que los dejó fríos. «Yo también tengo papeles». Fabián se rió. «¿Qué papeles va a tener usted?» Me levanté. Fui a mi cuarto. Saqué la carpeta que don Teófilo me había dado. Volví. La puse sobre la mesa. El abogado la abrió. Leyó. Su cara cambió. El representante leyó también. Miró a Fabián. «¿Usted sabía de esta cláusula?» Fabián negó con la cabeza. Nayeli se acercó. «¿Qué cláusula?» El abogado le mostró el papel. Ella leyó. Se puso pálida. Fabián le arrebató el documento. Leyó también. Luego me miró. «Esto es trampa. Esto no puede ser legal». El representante negó con la cabeza. «Es completamente legal. Está notariado. Firmado por su esposa. La cláusula establece que el señor Beltrán tiene derecho a vivir en esta propiedad de forma vitalicia sin pagar renta. Nosotros no podemos sacarlo». Fabián aventó los papeles. «Pero nosotros no sabíamos de esto. Nadie nos dijo». El abogado recogió los documentos. «Debieron leer el contrato antes de firmar». Nayeli se dejó caer en una silla. Fabián caminaba en círculos. El representante me miró. «Señor Beltrán,
Entiendo la situación. Nosotros vamos a respetar la cláusula. Pero esto va a traer consecuencias para los vendedores. Miró a Nayeli y Fabián. Ustedes vendieron una propiedad con un ocupante vitalicio sin informarlo claramente. Eso afecta el valor. Vamos a tener que renegociar el precio. Fabián explotó. No vamos a devolver nada. El trato ya está hecho. El abogado sacó más papeles. El contrato tiene una cláusula de saneamiento. Si la propiedad tiene vicios ocultos o cargas no declaradas, el vendedor debe compensar al comprador. Esta cláusula de ocupación vitalicia es una carga. Ustedes tienen que compensarnos o devolver parte del pago. Nayeli empezó a llorar. Fabián seguía gritando. El representante y el abogado se fueron. Dijeron que iban a mandar una notificación formal en los próximos días, que Nayeli y Fabián tenían que conseguir abogado. La puerta se cerró. Nos quedamos los tres. Yo, Nayeli, Fabián. Fabián se me acercó. Tenía la cara roja, los puños apretados. Usted hizo esto a propósito. Usted sabía de esto. No respondí. Nayeli seguía llorando. Papá, ¿cómo pudiste? ¿Cómo nos hiciste esto? La miré. Por primera vez en meses la miré de verdad. Y no sentí nada. Ni lástima, ni culpa. Nada. Fabián señaló la puerta. Vámonos. Aquí no hay nada que hacer. Nayeli se levantó. Me miró una vez más. Luego se fue. Fabián dio un portazo. Yo me quedé ahí, en mi sala, en mi casa, rodeado del silencio. Me serví otro café. Me senté. Miré por la ventana. Pensé en Carmen, en lo que ella diría. No sé si estaría orgullosa o decepcionada, pero yo había hecho lo que tenía que hacer. Había protegido lo único que me quedaba. Mi casa, mi espacio, mi dignidad. Los días siguientes fueron extraños. Nayeli no llamó. Fabián tampoco. Los niños no vinieron. La casa quedó en silencio total. Yo seguí mi rutina. Trabajaba, cocinaba, regaba las plantas, como si nada. Pero por dentro sabía que algo había cambiado para siempre. Que la relación con Nayeli se había roto. Que tal vez nunca se iba a componer. El 5 de enero, Íñigo me llamó. Tío, ¿cómo está? ¿Ya pasó todo? Le conté. Él se rió. Perfecto. Justo como lo planeamos. Ahora ellos tienen que lidiar con las consecuencias. Y usted se queda en su casa. Tranquilo. Le di las gracias. Colgué. Pero no me sentía tranquilo. Me sentía vacío. Como si hubiera ganado algo pero perdido algo más grande. No sabía qué. Solo sabía que las cosas ya no iban a ser como antes. El 10 de enero, llegó una carta certificada. Era de un despacho de abogados. Representaban a Nayeli y Fabián. La carta decía que ellos no iban a aceptar la cláusula de ocupación vitalicia, que iban a impugnarla, que iban a demostrar que había sido incluida sin su conocimiento, que yo había actuado de mala fe. Llamé a don Teófilo. Le leí la carta. Él suspiró. Era de esperarse. Van a intentar pelear, pero no tienen caso. Todo está en orden. La cláusula es legal. Ellos firmaron. No hay vuelta atrás. Le pregunté qué iba a pasar. Él dijo que seguramente iban a haber audiencias, citaciones, que yo tenía que estar preparado, que tal vez iba a tener que testificar. Colgué. Me quedé pensando en que esto apenas estaba comenzando, en que Nayeli no se iba a rendir, en que Fabián tampoco, en que iban a pelear hasta el final. Pero yo también estaba dispuesto a pelear, porque esta casa era todo lo que tenía, y no la iba a perder, no después de todo lo que había pasado para protegerla. Una semana después, el 17 de enero, Nayeli apareció en la puerta, sola, sin Fabián. Tocó. Abrí. Ella se veía mal, demacrada, con ojeras. Entró sin decir nada. Se sentó en la sala. Yo me senté frente a ella. Ninguno habló durante un minuto largo. Luego ella levantó la vista. Papá, necesitamos hablar. Asentí. Ella respiró hondo. No podemos pelear esto en los tribunales. Nos va a costar mucho dinero. Dinero que no tenemos. La empresa compradora nos está demandando. Quieren que devolvamos parte del pago. Estamos en una situación muy mala.
Esperé. Ella continuó. Fabián dice que tú planeaste todo, que sabías de la cláusula desde antes, que nos engañaste. ¿Es cierto? La miré a los ojos. No dije nada. Ella cerró los ojos. Papá, si nos ayudas, si aceptas irte de la casa voluntariamente, podemos arreglar todo. La empresa compradora acepta quedarse con la casa si tú la desocupas. Podemos devolverte algo de dinero. Podemos ayudarte a encontrar otro lugar. Pero necesitamos que cooperes. Negué con la cabeza. Ella se levantó. ¿Por qué no? ¿Por qué nos estás haciendo esto? No respondí. Ella se fue. Esta vez sin llorar, solo con rabia. Yo me quedé ahí, sabiendo que lo peor todavía estaba por venir. 2 días después, el 19 de enero, recibí otra carta. Esta vez era de la empresa compradora directamente. Decían que querían reunirse conmigo, hablar, llegar a un acuerdo. Me daban una fecha. El 25 de enero, en las oficinas de don Teófilo. Llamé a Íñigo, le conté. Él dijo, perfecto, es el momento de revelar todo. El 25 de enero llegué temprano a las oficinas de don Teófilo. Era un edificio antiguo en el centro, con escaleras de mármol y pasillos largos. La recepcionista me indicó la sala de juntas. Entré. Don Teófilo ya estaba ahí, acomodando papeles sobre una mesa grande de madera. Me saludó con un gesto. Me senté. 10 minutos después llegaron los demás. Primero el representante de la empresa compradora, el mismo que había ido a la casa. Traía al abogado. Luego llegaron Nayeli y Fabián. Ella evitó mi mirada. Él me vio con odio. Se sentaron del otro lado de la mesa. El ambiente estaba tenso. Nadie hablaba. Don Teófilo ofreció café. Nadie aceptó. El representante rompió el silencio. Dijo que la empresa estaba dispuesta a llegar a un acuerdo, que entendían la situación, que no querían problemas legales prolongados. Miró hacia mí. Señor Beltrán, nuestra propuesta es simple. Si usted acepta desocupar la propiedad voluntariamente, nosotros retiramos la demanda contra los señores Alcocer. Además, le ofrecemos una compensación económica por las molestias, 50,000 pesos, y 3 meses de renta pagada en el lugar que usted elija. Fabián se movió en su silla. Parecía satisfecho. Nayeli seguía con la vista baja. Don Teófilo me miró. Yo negué con la cabeza. El representante suspiró. Señor Beltrán, sea razonable. Esa casa ya no le pertenece legalmente. La cláusula de ocupación vitalicia es válida, sí, pero usted puede renunciar a ella. Acepte la oferta. Es generosa. Volví a negar. Fabián golpeó la mesa. ¡Es un terco! ¡No entiende razones! Don Teófilo levantó la mano. Señores, creo que hay información que ustedes no tienen. Información que el señor Beltrán ha decidido compartir hoy. El representante frunció el ceño. Nayeli levantó la vista. Don Teófilo sacó una carpeta. La abrió. Puso varios documentos sobre la mesa. Antes de continuar, debo informarles algo. La empresa compradora no es quien ustedes creen. Hubo un silencio. El representante miró a don Teófilo. ¿Qué quiere decir? Don Teófilo sonrió apenas. La empresa Desarrollos Industriales del Norte es propiedad del señor Íñigo Serrano Beltrán, sobrino del señor Evaristo Beltrán, aquí presente. Nayeli se puso blanca. Fabián se levantó de la silla. ¿Qué? El representante también pareció sorprendido. Miró al abogado. Este revisó los papeles. Asintió. Era cierto. Fabián se dejó caer en la silla. Nos engañaron. Todo fue un montaje. Don Teófilo negó con la cabeza. No hubo engaño. Todo fue legal. La venta se hizo conforme a derecho. Ustedes firmaron. Ustedes aceptaron la oferta. El hecho de que el comprador sea familiar del señor Beltrán no invalida nada. Nayeli me miró. Tenía los ojos rojos. Papá, ¿por qué? No respondí. Don Teófilo continuó. Hay más. El señor Beltrán descubrió ciertas irregularidades en la forma en que ustedes obtuvieron la propiedad. Irregularidades que podrían constituir fraude. Puso más papeles sobre la mesa.
Fabián intentó verlos, pero don Teófilo los corrió hacia mi lado. Yo los tomé. Eran copias de los documentos que había encontrado meses atrás, los que había guardado, los que había enviado a Íñigo. Don Teófilo señaló el primero. Este es un documento de donación firmado por el señor Beltrán hace 3 años. Sin embargo, el señor Beltrán no recuerda haber firmado una donación. Recuerda haber firmado documentos del predial. Documentos que ustedes, señor Alcocer, le presentaron como trámites rutinarios. Fabián negó con la cabeza. Eso no es cierto. Él sabía lo que firmaba. Don Teófilo sacó otro papel. Tenemos un testigo. El señor Evaristo comentó en ese tiempo con un vecino que había firmado unos papeles del predial. El vecino lo recuerda claramente. Puede declararlo. Además, tenemos esto. Puso sobre la mesa una serie de mensajes impresos. Eran de WhatsApp, entre Nayeli y Fabián. Yo los había visto antes. Los había encontrado un día que Nayeli dejó su celular en la casa. Había tomado fotos antes de que ella volviera por él. Don Teófilo leyó en voz alta. Mensaje de Fabián a Nayeli, con fecha de septiembre de 3 años atrás. Ya convencí al viejo de firmar. Cree que son del predial. No sospecha nada. Nayeli cerró los ojos. Fabián intentó hablar, pero don Teófilo continuó. Mensaje de Nayeli a Fabián. ¿Estás seguro de que no se va a dar cuenta? Fabián responde. Tranquila. Está viejo. No lee bien. Para cuando se entere ya van a estar todo a tu nombre. El silencio era absoluto. Hasta el representante de la empresa parecía incómodo. Don Teófilo siguió. Hay más mensajes. En ellos discuten cómo convencer al señor Beltrán de que la casa está a nombre de Nayeli por su bien. Cómo manejarlo para que no haga problema. Cómo eventualmente venderla sin que él interfiera. Todo está documentado. Fabián se puso de pie otra vez. Esos mensajes son privados. No pueden usarlos. Don Teófilo sonrió. Pueden si demuestran un delito, y esto demuestra fraude. Engaño deliberado para obtener una propiedad. El señor Beltrán tiene bases para anular la donación, para recuperar la casa a su nombre, para denunciarlos penalmente. Nayeli empezó a llorar. Fabián caminaba de un lado a otro. El representante carraspeó. Señor notario, si esto es cierto, nosotros no queremos estar involucrados en un caso de fraude. Nuestra empresa compró de buena fe. Don Teófilo asintió. Lo entendemos, por eso estamos aquí. Para llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Bueno, a casi todos. Miró a Nayeli y Fabián. Luego me miró a mí. Yo saqué otro documento de mi carpeta. Era una lista. La había escrito la noche anterior con ayuda de Íñigo. Don Teófilo la tomó. La leyó. Luego la puso sobre la mesa. El señor Beltrán tiene una propuesta. Escúchenla antes de responder. Nayeli se limpió las lágrimas. Fabián se sentó. Don Teófilo leyó. Primero, los señores Alcocer devolverán al señor Beltrán la cantidad de 200,000 pesos. Esa es la suma que el señor Beltrán identifica como dinero que les prestó a lo largo de los años. Dinero que nunca fue devuelto. Tenemos recibos, transferencias, documentos. Fabián iba a protestar, pero don Teófilo levantó la mano. Segundo, los señores Alcocer comprarán de regreso la propiedad a Desarrollos Industriales del Norte. El precio será de 3.200.000 pesos, 400.000 más de lo que pagaron originalmente. Esto para compensar las molestias y gastos legales. Fabián explotó. Eso es un robo. No tenemos ese dinero. Don Teófilo continuó como si no lo hubiera escuchado. Tercero, una vez que la propiedad vuelva a estar a nombre de los señores Alcocer, el señor Beltrán seguirá viviendo en ella sin pagar renta, amparado por la cláusula de ocupación vitalicia que ya existe. Esto no es negociable. Nayeli negó con la cabeza. No podemos pagar eso. No podemos. Don Teófilo cerró la carpeta. Entonces la alternativa es simple. El señor Beltrán procede legalmente. Anula la donación por fraude. Recupera la propiedad a su nombre.
Denuncia penalmente a los señores Alcocer. Ustedes enfrentan cargos, posiblemente cárcel, y pierden todo el dinero de la venta porque tienen que devolverlo a la empresa compradora por incumplimiento de contrato. El abogado de la empresa revisaba papeles. Asintió. Era cierto. Todo era cierto. Fabián tenía la cabeza entre las manos. Nayeli lloraba en silencio. El representante se levantó. Nosotros nos retiramos. Esto es un asunto entre ustedes. Solo queremos saber quién va a quedarse con la propiedad finalmente para cerrar nuestros libros. Don Teófilo asintió. El representante y el abogado se fueron. Quedamos don Teófilo, yo, Nayeli y Fabián. Nadie hablaba. El reloj de la pared marcaba las 11 de la mañana. Habían pasado 2 horas desde que llegamos. Finalmente Fabián levantó la vista. Necesitamos tiempo para conseguir el dinero, para pensar. Don Teófilo asintió. Tienen una semana. Si para el 1 de febrero no han aceptado las condiciones, procedemos por la vía legal. Sin excepciones. Fabián y Nayeli se levantaron. Ella me miró una última vez antes de salir. No dijo nada, pero en sus ojos vi algo que nunca había visto. Miedo. Salieron. Don Teófilo se recargó en su silla. Creo que van a aceptar. No tienen opción. Le pregunté si estaba seguro. Él asintió. Van a buscar la forma de conseguir el dinero. Van a pedir préstamos. Van a vender cosas. Pero van a aceptar. Porque la alternativa es peor. Salí de ahí con una sensación extraña. No era felicidad. No era alivio. Era algo parecido al cansancio. Como si hubiera corrido una maratón y apenas estuviera llegando a la meta. Pero todavía faltaba un tramo. Los días siguientes fueron de silencio. Nayeli no llamó. Fabián tampoco. Yo seguí mi rutina. Pero por las noches no podía dormir bien. Pensaba en cómo habíamos llegado hasta ahí. En qué momento mi hija había decidido que yo era prescindible. En qué momento Fabián la había convencido de engañarme. En qué momento todo se había torcido tanto. El 31 de enero, un día antes del límite, don Teófilo me llamó. Ya aceptaron. Van a firmar mañana. Consiguieron el dinero. No sé cómo, pero lo consiguieron. Esa noche tampoco dormí. Pensé en que al día siguiente iba a volver a ver a Nayeli. En que íbamos a estar en la misma habitación. En que todo iba a cerrarse. Pero no sabía cómo iba a sentirme. Si iba a sentir algo. El 1 de febrero llegué otra vez a las oficinas de don Teófilo. Nayeli y Fabián ya estaban ahí. Traían un cheque certificado. Se veían demacrados, cansados. Fabián tenía la mandíbula apretada. Nayeli no dejaba de mover las manos. Don Teófilo revisó el cheque. Asintió. Puso los documentos sobre la mesa. Los documentos de recompra. Los documentos de devolución del dinero prestado. Los documentos donde confirmaban que yo podía seguir viviendo en la casa. Fabián firmó con rabia. Nayeli firmó llorando. Yo firmé en silencio. Don Teófilo puso los sellos. Fechas. Todo quedó legalizado. La propiedad volvía a estar a nombre de Nayeli. Pero yo seguía ahí, inquebrantable, intocable. Cuando terminamos, Fabián salió sin despedirse. Nayeli se quedó un momento. Me miró. «Papá, nunca te voy a perdonar esto». No respondí. Ella se fue. Don Teófilo guardó los papeles. Me entregó mis copias. «Ya está, don Evaristo. Ya terminó. La casa sigue siendo suya en la práctica. Ellos no lo pueden tocar. Usted ganó. Le di las gracias. Salí. Afuera el cielo estaba gris, pero no me importó. Tomé un taxi. Volví a la casa. Abrí la puerta. Entré. Todo estaba igual. Las plantas de Carmen, los muebles, las fotos, todo en su lugar. Me serví un vaso de agua. Me senté en la cocina. Pensé en que había ganado, en que la casa seguía siendo mía. Pero también pensé en que había perdido a mi hija. Tal vez para siempre. Pasaron 3 semanas. Nayeli no llamó. Yo tampoco intenté buscarla. Era como si ambos hubiéramos acordado un silencio, un distanciamiento, una ruptura. No oficial, no declarada, pero real.
Entonces, una tarde de finales de febrero, alguien tocó la puerta. Abrí. Era Gael, mi nieto. Estaba solo. Traía su mochila. Me miró con esos ojos que se parecen tanto a los de Carmen. «Abuelo, ¿puedo pasar?» Lo dejé entrar. Le pregunté si Nayeli sabía que estaba aquí. Negó con la cabeza. Le dije que iba a hacer un trabajo con un amigo, pero quería venir a verte. Le serví jugo. Nos sentamos en la sala. Él miraba todo como si lo hubiera extrañado, como si la casa fuera un lugar al que no había podido volver en mucho tiempo. «¿Por qué no vienen a visitarme?» Gael bajó la vista. «Mi mamá dice que tú nos hiciste algo malo. Mi papá dice que eres egoísta, que por tu culpa están endeudados. Pero yo no entiendo bien qué pasó». No supe qué decirle, cómo explicarle, cómo contarle que sus padres habían intentado quitarme mi casa, que yo había tenido que defenderme, que a veces la familia también puede hacerte daño. Me quedé callado. Gael sacó algo de su mochila, un dibujo. Lo puso sobre la mesa. Era la casa, con el patio, con las plantas, con la barda que yo pinté de blanco, con la ventana de mi cuarto. Estaba bien hecho, con colores y detalles. Lo hice en la escuela. La maestra nos pidió que dibujáramos nuestro lugar favorito. Yo dibujé aquí. Sentí algo en la garganta, algo que no había sentido en meses. Tomé el dibujo. Lo miré. Gael me miraba esperando que dijera algo. «Está muy bonito, mijo». Él sonrió un poco. Luego me preguntó si podía quedarse a comer. Le dije que sí. Cocinamos juntos. Le enseñé a hacer arroz como lo hacía Carmen. Comimos viendo la tele. Como antes. Como cuando todo estaba bien. Cuando se fue, me abrazó. Me dijo que iba a volver. Que iba a encontrar la forma. Cerré la puerta. Me quedé con el dibujo en las manos. Pensé en que tal vez no todo estaba perdido. En que tal vez todavía había algo que salvar. En que los niños no tenían la culpa. En que ellos eran lo único puro que quedaba en todo este desastre. Esa noche llamé a don Teófilo. Le pregunté si había alguna forma de incluir en el acuerdo algo sobre los nietos. Algo que garantizara que ellos pudieran visitarme. Él dijo que iba a revisarlo, que tal vez se podía agregar una cláusula. Algo que obligara a Nayeli a permitir las visitas. Colgué. Me acosté. Por primera vez en semanas, dormí bien. Soñé con Carmen. Soñé que ella estaba en el patio, regando las plantas. Me decía que todo iba a estar bien, que yo había hecho lo correcto, que ella estaba orgullosa. Desperté temprano. Me sentía distinto, más ligero, como si algo se hubiera acomodado por dentro. Preparé café. Me senté en el patio. Vi las plantas. Algunas estaban floreciendo. Pensé en que la vida seguía. En que yo seguía. En que esta casa seguía siendo mía. Y en que tal vez, solo tal vez, podía reconstruir algo con mis nietos. Aunque fuera poco a poco. Aunque fuera lento. Aunque Nayeli y Fabián no quisieran. Ese día tomé una decisión. Iba a pelear por ver a Gael y a Aitana. Iba a exigirlo como parte del acuerdo. No iba a dejar que me quitaran lo único que me quedaba de familia verdadera. Los niños, mi sangre, mi futuro. Llamé a don Teófilo otra vez. Le dije que quería modificar el acuerdo, que quería agregar que los nietos podían visitarme cada domingo, que era obligatorio, que si Nayeli no cumplía, yo podía demandarla. Don Teófilo dijo que era complicado, que los derechos de los abuelos eran limitados, pero que iba a intentarlo. Pasó una semana. Don Teófilo me llamó. Me dijo que había hablado con el abogado de Nayeli, que habían llegado a un acuerdo. Nayeli aceptaba que los niños me visitaran 2 domingos al mes. A cambio, yo retiraba la amenaza de denuncia penal por el fraude de la donación. Era un trato, un intercambio. Acepté. Firmamos los papeles nuevos. Todo quedó establecido. Nayeli no estaba contenta, pero no tenía opción. Fabián menos. Pero los dos firmaron. Porque sabían que yo tenía las pruebas, que yo podía hundirlos si quería, y que ahora lo que yo quería era ver a mis nietos. El primer domingo de marzo, Nayeli trajo a Gael y a Aitana.
Los dejó en la puerta. No bajó del coche. Solo les dijo que volvía por ellos en 4 horas. Los niños entraron. Aitana me abrazó. Gael sonrió. Les preparé hot cakes. Jugamos. Vimos fotos viejas. Les conté historias de cuando su abuela estaba viva. Les enseñé a plantar semillas en el patio. Fueron 4 horas que se pasaron como minutos. Cuando Nayeli volvió, los niños salieron corriendo. Le contaban emocionados todo lo que habíamos hecho. Ella escuchaba en silencio. Me miró desde el coche. Yo le sostuve la mirada. No había odio, no había amor. Solo había entendimiento. Entendimiento de que las cosas habían cambiado, de que nunca iban a volver a ser como antes. Pero que al menos había esto: los domingos, los niños. Un puente pequeño en medio de un abismo grande. Se fueron. Yo entré a la casa. Limpié. Guardé. Regué las plantas. Todo volvió a estar en orden, en silencio. Pero era un silencio diferente. Ya no pesaba tanto. Los meses siguientes se fueron acomodando en una rutina nueva. Los domingos que les tocaban, Gael y Aitana llegaban temprano. Nayeli los dejaba en la puerta y se iba. No bajaba del coche. No entraba. No preguntaba nada. Volvía 4 horas después. Los niños subían al coche. Se iban. Yo me quedaba en la puerta viéndolos partir. Luego entraba. Cerraba. Seguía con mi vida. En abril, Gael cumplió 10 años. Le pregunté si iba a haber fiesta. Me dijo que sí, pero que iba a ser en casa de un amigo, no en su casa. No me invitaron. No esperaba que lo hicieran. El domingo siguiente, Gael llegó con una foto de la fiesta. Me la mostró. Había un pastel, globos, niños. Nayeli estaba en la foto sonriendo. Fabián también. Se veían normales, como si nada hubiera pasado. Guardé la foto en un cajón. Aitana empezó a traerme dibujos cada vez que venía. Dibujos de la casa, del patio, de las plantas, de nosotros 3 juntos. Los pegaba en el refrigerador. Cuando ella se iba, yo los miraba. Pensaba en que eran lo único nuevo en esa casa, lo único que no estaba cargado de pasado, de Carmen, de lo que había sido antes. Una tarde de mayo, mientras Gael me ayudaba a podar unas ramas del patio, me preguntó algo que me dejó frío. «Abuelo, ¿por qué mi mamá ya no te habla?» Me quedé con las tijeras en la mano, sin saber qué responder. Él esperaba. Yo corté otra rama. Le dije que a veces las personas grandes tenían problemas, que no era su culpa, que nada de lo que había pasado era su culpa ni de Aitana. Gael asintió, pero se veía triste. No pregunté más. Seguimos podando en silencio. Junio llegó con calor. Los domingos se hacían más largos. Los niños y yo pasábamos más tiempo en el patio. Les enseñaba cosas. Cómo cambiar un foco. Cómo arreglar una llave que gotea. Cómo pintar una pared sin salirse de las orillas. Gael aprendía rápido. Aitana prefería quedarse con las plantas. Les ponía nombres. Les hablaba. Me recordaba a Carmen. Un domingo de julio, cuando Nayeli vino por ellos, bajó del coche. Fue la primera vez en meses que la vi de cerca. Se veía cansada, más delgada, con ojeras. Les dijo a los niños que la esperaran en el coche. Ellos obedecieron. Ella se quedó parada frente a mí, no en la entrada, más afuera, en la banqueta, como si no quisiera acercarse demasiado. Los niños están contentos cuando vienen aquí. No respondí. Ella siguió. Gael me cuenta todo. Aitana también. Dicen que les enseñas cosas, que les gusta estar contigo. Asentí. Ella miró hacia el coche. Luego me miró otra vez. No sé si algún día voy a poder perdonarte lo que hiciste, pero tampoco sé si tú puedes perdonarme a mí. Nos quedamos en silencio. Ella se dio la vuelta. Caminó al coche. Se subió. Se fueron. Yo me quedé ahí, pensando en esas palabras, pensando en que tal vez ella tenía razón. Tal vez ninguno de los dos iba a perdonar al otro, pero tal vez no hacía falta. Tal vez con esto bastaba, con los domingos, con los niños, con no hacernos más daño.
Agosto trajo lluvias. Los domingos se volvieron más tranquilos. Los niños y yo veíamos películas. Cocinábamos. Jugábamos juegos de mesa que yo había guardado desde que Nayeli era niña. Un día, mientras jugábamos serpientes y escaleras, Aitana me preguntó por Carmen. Le conté cosas. Cómo nos conocimos. Cómo era ella. Cómo se reía. Aitana escuchaba con los ojos muy abiertos. Gael también. Me di cuenta de que ellos apenas la recordaban, de que Carmen había muerto cuando eran muy chicos, de que yo era el único que podía contarles quién había sido su abuela. Ese día les mostré fotos viejas. Carmen joven, Carmen embarazada de Nayeli, Carmen en la casa cuando todavía estaba a medio construir. Los niños hicieron preguntas. Yo respondí. Fue una tarde extraña, triste pero también reconfortante. Como si algo que había estado guardado finalmente saliera a la luz. Septiembre llegó con el regreso a clases. Las visitas se mantuvieron. 2 domingos al mes. Puntuales. Nayeli cumplía. Yo también. Todo seguía su curso. Un día, a mediados de mes, don Teófilo me llamó. Me dijo que había visto a Fabián en el banco, que se veía mal, estresado, que le había preguntado cómo iban las cosas, y Fabián apenas le había respondido, que había comentado algo sobre deudas, sobre préstamos que no podían pagar. Don Teófilo me dijo que la situación económica de Nayeli y Fabián era difícil, que el dinero que habían tenido que pagar para recomprar la casa los había dejado muy endeudados. No sentí satisfacción al escuchar eso, tampoco pena, solo un vacío, como cuando ves las consecuencias de algo que pusiste en marcha y te das cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Colgué. Me quedé pensando en que tal vez había ganado pero también había perdido, pensando en que las victorias a veces son así, incompletas, agridulces. Octubre trajo viento. Un domingo, mientras Gael y Aitana estaban conmigo, sonó el timbre. Abrí. Era Fabián. Solo. No esperaba verlo. Menos solo. Menos en mi puerta. Se veía peor que la última vez, más delgado, con barba de días. Me pidió hablar. Los niños estaban en el patio. Les dije que siguieran jugando. Cerré la puerta del patio. Fabián y yo nos quedamos en la sala, de pie. Ninguno se sentó. Fabián me dijo que estaban muy mal económicamente, que habían pedido préstamos para pagar la recompra de la casa, que los intereses eran altos, que no estaban pudiendo pagar, que el banco los estaba presionando, que necesitaban vender algo, que estaban pensando en vender la casa. Otra vez. Lo miré sin decir nada. Él continuó. Me dijo que si yo aceptaba renunciar a la cláusula de ocupación vitalicia, ellos podrían vender la casa a un mejor precio, que con ese dinero podrían pagar las deudas, que podrían empezar de nuevo, que me ofrecían 200,000 pesos para que yo aceptara. Negué con la cabeza. Fabián apretó los puños. Don Evaristo, por favor, estamos desesperados. No tenemos otra opción. Le dije que eso no era mi problema, que ellos habían tomado decisiones, que ahora tenían que vivir con las consecuencias. Fabián bajó la cabeza. Se quedó callado un momento. Luego levantó la vista. Nayeli no quería que viniera. Me dijo que era inútil, que usted nunca iba a aceptar. Pero yo tenía que intentarlo. Le dije que Nayeli tenía razón. Fabián asintió. Se fue sin decir más. Yo cerré la puerta. Volví al patio con los niños. Ellos no preguntaron quién había llegado. Seguimos jugando como si nada. Esa noche no pude dormir. Pensé en Fabián, en su cara de desesperación. Pensé en que tal vez me había vengado demasiado, en que tal vez había ido demasiado lejos. Pero luego pensé en todo lo que ellos me hicieron, en cómo me engañaron, en cómo planearon quitarme mi casa, en cómo me hablaban como si yo fuera estorbo, y la duda se esfumó. No había ido demasiado lejos, solo me había defendido. Noviembre llegó con frío. Los domingos se volvieron más caseros. Los niños y yo nos quedábamos adentro. Les enseñaba a cocinar. Gael aprendió a hacer frijoles, Aitana a hacer tortillas. Un domingo,
Mientras cocinábamos, Aitana me dijo algo que me sorprendió. «Abuelo, cuando sea grande quiero tener una casa como la tuya». Le pregunté por qué. Ella dijo que porque aquí se sentía segura, que aquí todo estaba en su lugar, que le gustaba que nada cambiara. Gael asintió. Dijo que él también, que en su casa todo era raro, que sus papás discutían mucho, que había tensión, que no le gustaba estar ahí. Sentí algo apretarse en mi pecho. Les dije que siempre podían venir aquí, que esta era su casa también, que las puertas estaban abiertas para ellos. Aitana me abrazó. Gael también. Nos quedamos así un rato, en la cocina, con el olor a frijoles y tortillas, con la sensación de que a pesar de todo, algo bueno había salido de este desastre. Diciembre llegó rápido. Se cumplía un año desde aquella cena de Nochebuena. Un año desde que Nayeli y Fabián me dijeron que habían vendido la casa. Un año desde que todo explotó. Pensé en hacer algo especial, una cena con los niños, tal vez, pero no sabía si Nayeli iba a permitirlo. El domingo anterior a Navidad, cuando los niños llegaron, le pregunté a Gael si ellos iban a tener cena de Nochebuena. Me dijo que sí, en casa de los papás de Fabián. No me invitaron, no esperaba que lo hicieran. El 24 de diciembre me quedé solo. Preparé una cena sencilla, pavo, ensalada, pan. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde Carmen y yo cenábamos, la misma donde Nayeli cenaba cuando era niña, la misma donde Gael y Aitana ahora comían los domingos. Comí despacio, en silencio, pensando en todo lo que había pasado en un año. Después de cenar lavé los platos, guardé todo, me senté en la sala, prendí la tele, pasaban una película vieja. No la vi realmente, solo la dejé puesta de fondo. Pensé en que había ganado, en que la casa seguía siendo mía, en que nadie me la había quitado. Pero también pensé en el precio, en Nayeli, en la relación rota, en las navidades que ya nunca íbamos a pasar juntos. El celular sonó, era un mensaje, de Gael. Decía: «Feliz Navidad, abuelo, te extrañamos». Había una foto, Gael y Aitana con gorros navideños, sonriendo. Respondí: «Feliz Navidad, mijos. Los veo el domingo». Guardé el celular. Apagué la tele. Me fui a dormir. Enero del año nuevo trajo rutina otra vez. Los domingos con los niños, el trabajo, la casa, las plantas. Todo seguía igual. Pero algo había cambiado en mí. Ya no sentía rabia. Ya no sentía dolor. Solo sentía aceptación. Aceptación de que las cosas eran así. De que no iban a cambiar. De que esto era lo que había. Un domingo de febrero, mientras Gael y Aitana estaban en el patio, Nayeli tocó la puerta. Otra vez. No era día de recogerlos. Faltaban 2 horas. Abrí. Ella entró. Por primera vez en más de un año, entró a la casa. Miró alrededor, como si fuera un lugar desconocido, como si nunca hubiera vivido ahí. Se sentó en la sala. Yo me senté frente a ella. Ninguno habló durante 1 minuto. Luego ella respiró hondo. Nayeli me dijo que ella y Fabián se estaban separando, que las cosas no habían funcionado, que las deudas los habían destruido, que él la culpaba a ella, que ella lo culpaba a él, que todo se había vuelto insostenible. Me dijo que ella iba a quedarse con los niños, que Fabián se iba a ir, que ya no sabía qué hacer. No dije nada. Ella continuó. Me dijo que había estado pensando mucho, en todo lo que pasó, en cómo llegamos hasta ahí. Me dijo que se daba cuenta de que Fabián la había manipulado, que él fue el que tuvo la idea de quitarme la casa, que él fue el que la convenció de engañarme, que ella había sido débil, que se había dejado llevar, que ahora se arrepentía. La miré. Busqué en sus ojos algo. No sé qué. Tal vez sinceridad, tal vez arrepentimiento real. Encontré cansancio, derrota. Pero no sé si encontré verdadero arrepentimiento. Le pregunté qué quería de mí. Ella dijo que nada, que solo quería que yo supiera, que quería decírmelo, que necesitaba decírmelo. Se levantó. Iba a irse, pero se detuvo.
Me miró una última vez. Papá, no sé si algún día vas a poder perdonarme. No te estoy pidiendo que lo hagas. Solo quiero que sepas que yo sí me equivoqué. Y que lo lamento. Salió. Los niños seguían en el patio. No se habían dado cuenta de nada. Yo me quedé sentado en la sala, procesando, pensando en sus palabras, en si eran verdaderas, en si cambiaban algo. Decidí que no cambiaban nada, pero que estaba bien haberlas escuchado. Los meses siguientes, Nayeli empezó a traer ella misma a los niños. Ya no los mandaba solos en taxi como hacía a veces. Ella venía, los dejaba, platicábamos un poco, cosas básicas, cómo estaban los niños, la escuela, nada profundo, nada personal. Pero era algo, un puente pequeño, frágil, pero puente al fin. Fabián desapareció. Los niños decían que ya no lo veían mucho, que vivía en otro lado, que a veces los visitaba pero cada vez menos. No pregunté más. No era mi asunto. Nayeli nunca mencionó nada más sobre la separación. Yo tampoco pregunté. Un día de abril, casi año y medio después de todo, don Teófilo me llamó. Me dijo que Fabián había intentado demandar la validez de la cláusula de ocupación vitalicia, que había argumentado fraude, engaño, que había perdido, que el juez había confirmado que todo estaba en orden, que la cláusula era válida, que no se podía tocar. Don Teófilo me dijo que ya no había nada más que hacer, que el caso estaba cerrado definitivamente, que yo podía estar tranquilo. Colgué. Me senté en el patio. Miré las plantas. Estaban floreciendo. Pensé en Carmen, en que ella estaría contenta de ver las plantas así. Pensé en todo lo que había pasado, en todo lo que había tenido que hacer para defender lo que era mío. Pensé en si había valido la pena. La respuesta era sí, complicada, dolorosa, pero sí. Hoy, mientras les cuento esto, ya pasaron casi 2 años de aquella Nochebuena. La casa sigue siendo mía. Nayeli viene cada 2 semanas a traer a los niños. A veces platicamos un poco más, a veces no. Nuestra relación nunca va a ser lo que fue. Eso lo sé. Lo acepto. Pero hay algo pequeño, algo que tal vez con el tiempo crezca. O tal vez no. No lo sé. Gael tiene 12 años ahora. Aitana 9. Siguen viniendo cada domingo que les toca. Les sigo enseñando cosas. Ellos siguen trayéndome dibujos, fotos, historias de la escuela. La casa se llena de vida esos días. Se llena de ruido, de risas, de futuro. Fabián no volvió a aparecer. No sé dónde está. No me importa. Las deudas que él y Nayeli tienen siguen ahí. Pero eso tampoco es mi problema. Yo hice lo que tenía que hacer. Defendí lo que era mío. Protegí mi espacio, mi dignidad, mi derecho a vivir en paz en la casa que yo construí. Hay gente que me pregunta si no me siento mal, si no me arrepiento de haber sido tan duro. Les digo que no. Que ellos me quisieron quitar todo. Que me engañaron. Que me trataron como si yo fuera un estorbo. Un viejo que podían mover de lugar como un mueble. Y yo les demostré que no. Que yo seguía siendo dueño de mi vida, de mis decisiones, de mi casa. Esta casa tiene las paredes que yo levanté, el piso que yo puse, el techo que yo aseguré. Cada rincón tiene mi trabajo, mi sudor, mi tiempo. Es el único lugar en el mundo donde Carmen sigue viva, donde está su cocina, sus plantas, sus colores. Y nadie tiene derecho a quitarme eso. Aprendí algo en todo esto. Aprendí que la familia no siempre es sagrada, que a veces la familia también te traiciona, que a veces tienes que defenderte de tu propia sangre, y que eso no te hace malo, te hace humano, te hace alguien que valora lo que es importante, lo que construiste, lo que mereces. También aprendí que las segundas oportunidades existen, pero que son diferentes, que no son volver a empezar como si nada, son construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Algo más pequeño, tal vez, más frágil, pero algo. Los domingos, cuando Gael y Aitana están aquí, me siento completo. Siento que todo valió la pena. Que pelear valió la pena. Que no rendirme valió la pena.
porque ellos están aquí, porque ellos me conocen, porque ellos saben quién soy. Y eso nadie me lo puede quitar. Esta casa sigue en pie. Yo sigo en pie. Y voy a seguir aquí hasta el último día. Porque esta es mi casa, mi espacio, mi victoria silenciosa. Y nadie, absolutamente nadie, me la va a quitar. Eso es todo lo que tengo que contar. Si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó a alguien o a algo que viviste, déjame un comentario. A veces uno necesita saber que no está solo en estas batallas.